10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La historia universal y la historia de Rusia en el siglo IX después de Cristo, justo en los orígenes de lo que va a ser el pueblo ruso. Esta vez les traigo un tema muy interesante y muy importante para el periodo que estamos viendo, que es el tema de la iglesia y la religión en la época de la Edad Media. Y es por eso que está relacionado este video a los otros videos que ya les mandé, como era el origen del cristianismo y la división entre las iglesias romana y griega. Y por eso, para que no se pierdan, es que voy a hacer en este momento, voy a repetir un poco una breve historia de toda la iglesia, para que sepan cuál era la diferencia y por qué las dos iglesias se han dividido, por qué ha aparecido la figura del Papa en Roma, y qué es lo que ha pasado, digamos, con otras figuras, y qué es lo que ha pasado con la iglesia ortodoxa en el Oriente. Y más que todo, por qué hay esas diferencias aparentemente tan superficiales, pero en el fondo que son muy profundas y que han marcado totalmente el destino histórico de lo que han sido los pueblos de Occidente, del Occidente europeo, los reinos de Francia, Inglaterra y demás, con lo que es la iglesia ortodoxa y lo que va a ser su futura influencia en Rusia. Muy bien, empecemos con lo que es entonces la historia básica de la iglesia. Originalmente la iglesia ha aparecido como una sola organización alrededor de lo que era el Imperio Romano. En realidad han aparecido varios grupos pequeños que han surgido en Jerusalén y se han expandido a lo largo del imperio, pero con la llegada del emperador Constantino, el cristianismo no solo se vuelve legal en el imperio, sino que se vuelve la religión oficial. Y es por eso que Constantino no solo agarra y hace que todo el imperio se vuelva cristiano, sino que organiza a todos estos pequeños grupos de cristianos y los organiza en un solo cuerpo doctrinario. Es decir, la iglesia, a partir de ese momento, la iglesia cristiana va a tener solo una línea religiosa, y sobre esa línea, que es con la que lo logran en el concilio de Nicea, no iban a tener ninguna otra diferencia. Cualquier otro cristiano, por muy cristiano que se diga, que no responda a la línea del concilio de Nicea, iba a ser considerado como un hereje o alguien que no cumple con los estamentos de la iglesia. Por si acaso, para aquellos que no sepan, es en este concilio de Nicea donde se forma la actual Biblia, y ahí es donde se define qué libros van a entrar a la Biblia y qué libros no van a entrar a la Biblia. Este concilio de Nicea es el eje de todo lo que ha sido ya la iglesia cristiana en general, gracias al emperador Constantino en el Imperio Romano. Es desde este momento que el cristianismo, la iglesia cristiana y el Imperio Romano se juntan de manera muy fuerte y casi definitiva. Con esta unión del emperador, del imperio y el emperador con lo que es la nueva religión y la iglesia, es que se establece un nuevo tipo de organización ya para que la iglesia pueda funcionar dentro del imperio. Y es por eso que aparecen los obispados. Los obispados eran como los lugares con mayor concentración de cristianos en todo el imperio, y así se establecen los 5 más importantes, que son Constantinopla, la capital del imperio, Antioquía, Jerusalén, que es en el lugar donde sucedió toda la historia de Cristo, Alejandría y Roma. Y este es un aspecto que tiene que llamar la atención, porque si ven el mapa, la mayoría de estos lugares, de estos obispados, están en el oriente del imperio, que es donde estaba en ese momento la mayoría de cristianos. Y aquí, alejado de todo esto, está Roma. Esto va a generar una primera diferencia, porque todos aquellos cristianos de la parte occidental del Imperio Romano van a recurrir al obispado de Roma para pedir consejos y para que les guíe. En cambio, todos los del lado oriental van a ir a cualquiera de estos 4 puntos, estos grandes obispados. Entonces aquí ya se ve una pequeña diferencia entre el obispo de Roma y los otros obispos. No olvidemos que en este periodo del Imperio Romano todavía todos profesaban la misma doctrina, todos llevaban la misma iglesia, era una sola iglesia.
Sin embargo, pasa algo muy importante. El Imperio Romano empieza a declinar, empieza a volverse más débil poco a poco, y por las necesidades propias del imperio, que ya se había vuelto demasiado grande, demasiado difícil de controlar, es que Diocleciano, como vieron en el video, parte el imperio el 2, y así aparecen el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Aquí como vemos. Aquí pueden ver ya cómo estaba dividido el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, que en el futuro se volvería, sería más conocido como el Imperio Bizantino. Ahora, esta división no se ha hecho así nomás, no es sencilla, y aquí pueden ver cómo los obispados del Oriente, los 4 obispados del Oriente se mantienen con el Imperio Romano del Oriente, y en el Imperio Romano de Occidente solo se queda Roma. Entonces, en el Imperio Romano de Occidente, Roma aparece como un único obispado que concentra todo el poder de los creyentes en aquel lugar, y por tanto aparece el obispo de Roma como una figura más importante, como la figura más importante en el Occidente, e incluso como el primero de los obispos en todo lo que era la iglesia. No olvidemos una cosa, a pesar de que el Imperio Romano se había dividido, todavía funcionaba todo como una sola iglesia. Pero en este momento ya se veían unas diferencias muy importantes, muy importantes. La primera es esta división geográfica que están viendo, digamos, todo en el oriente, las 4 obispados, en Roma un único obispado más grande y más fuerte. Pero no solo eso, el imperio se ha dividido de esta forma, esta división en Occidente y en Oriente, no se ha hecho por capricho del emperador Diocleciano, podemos decir que se le ha ocurrido dividir en este punto, sino que él ha visto la diferencia cultural entre ambas partes del imperio, y vio que en la parte del Imperio Romano de Occidente la mayoría de la gente hablaba latín, el idioma latín, y en la mayoría del Imperio Romano de Oriente hablaba el idioma griego. Entonces aquí se diferencia lo que es ya el idioma, la base del idioma de todo lo que va a ser estos 4 obispados del Imperio Romano de Oriente es el griego, con lo que es la escritura griega y todo lo que es la cultura griega. La cultura griega clásica se mantiene fuerte en esta parte de Oriente, y en la parte de Occidente se establece lo que es la cultura latina, las lenguas latinas, y esto es algo muy interesante. Esta diferencia con el latín es muy importante porque del idioma latín surgen todos los idiomas latinos de los cuales nosotros hablamos uno, el español. El español es un idioma latino, el portugués, el francés y el italiano son idiomas latinos, y por eso los estadounidenses a nosotros nos llaman latinos. Viene de este lugar, de lo que era el idioma latín en el Imperio Romano de Occidente, y como en el Imperio Romano de Occidente iba a estar lo que en el futuro sería España, y el español sería un idioma con base en el latín, que viene del idioma latín, es que a todos los que hemos sido conquistados por los españoles y portugueses nos llaman latinos en el exterior. Eso por nuestro idioma. Si nos dicen latinos es porque hablamos un idioma derivado del latín. Muy bien, ahora esa diferencia que ya les mencioné en un inicio, cuando todavía había un solo imperio, en este periodo se acentúan. Es decir, en el Imperio Romano de Occidente, toda la fuerza de la iglesia y del imperio se une alrededor de Roma y en el obispo de Roma, haciendo que éste tenga cada vez más fuerza de manera individual. El obispo de Roma se convierte en la figura más importante de la religión en ese imperio. En el Imperio Romano de Oriente no. Como estaba dividido en 4 obispados, la figura más importante, la figura religiosa más importante, no es ninguno de ellos, y aunque la capital sea Constantinopla, curiosamente es el emperador del Imperio Romano de Oriente quien ostenta la figura más importante en términos religiosos del Imperio Romano de Oriente. Entonces hay esa diferencia. Aquí en este lado el tema empieza a girar en torno al emperador y a los obispos en general, y en Roma es alrededor del obispo de Roma. A este nuevo obispo, y es a este nuevo obispo de Roma
que en el futuro se lo va a llamar el Papa. Es el obispo de Roma el que se convierte en el Papa, la cabeza de la Iglesia romana y la Iglesia católica. Sin embargo, el tiempo va pasando y los dos imperios no se quedan tranquilos, no es que no pasa nada. Empiezan una serie de invasiones y una serie de decadencia que empieza a destruir el Imperio Romano de Occidente, mientras el Imperio Romano de Oriente se mantiene. Entonces aquí hay otra diferencia. El Imperio Romano de Oriente está bien, no le pasa nada, está tranquilo con toda su vida, está tranquilo con todo lo que hace, pero el Imperio Romano está bien. En cambio, el Imperio Romano de Occidente empieza a destruirse y empieza a perder un montón de territorio y empieza a haber problemas y empiezan a llegar los bárbaros, saquean, y es este imperio el que se termina destruyendo. Cuando dicen la caída del Imperio Romano, en realidad se refieren al Imperio Romano de Occidente, que es el que termina siendo destruido. Pero si bien el Imperio Romano de Occidente se destruye, el obispo de Roma se mantiene. Ahora veamos un poco el tema de esto, de lo que ha pasado en Occidente, antes de verlo de Oriente. El Imperio Romano de Occidente termina siendo destruido. Al final ya no queda nada, no queda emperador, imperio, nada, nada, nada. ¿Qué lo reemplaza? Lo reemplaza una serie de pueblos germánicos, considerados por los romanos bárbaros, que empiezan a asentarse en todos los territorios, pero no se asientan en territorios específicos, sino que en algunos lugares, digamos, donde pueden establecerse. Por ejemplo, los francos se establecen en esta región, los visigodos en esta región, los lombardos en esta región, etcétera, sin establecer en un inicio lo que son reinos. Entonces es un momento de mucha inestabilidad, porque nadie sabe qué es de qué exactamente. Los francos tienen todo este territorio, pero en ningún momento uno puede decir, los francos, a partir de aquí, digamos, este pedacito y es de francos, este pedacito no es de francos. No, no se sabe. En ese momento todo es caótico, y la única fuerza, podríamos decir, la única institución que puede dar cierta coherencia a todo lo que está pasando, cierta estabilidad, al único lugar al que una persona podría recurrir es a la Iglesia. La Iglesia, en ese momento, la Iglesia de Roma, el obispado de Roma, y todo lo que era su área de influencia del cristianismo, que ha llegado a establecer en toda la región. El cristianismo que se ha establecido en toda la región, en la región de los francos, de los lombardos, de los visigodos, etc., hacía de que en esos terrenos baldíos donde no había ciudades, la única autoridad que veía a la gente era a la iglesia, a la pequeña iglesia de su población, que respondía a lo que era Roma, al obispado de Roma. Entonces es en base a esta autoridad, al obispado de Roma, que empieza a tener poder político, que empieza a generarse una fuerza gigantesca alrededor del obispo de Roma, que luego es llamado Papa, y a partir de este momento ya lo podemos llamar el Papa. Es el Papa el que, con su intervención o no, con su fuerza religiosa y política, establece quiénes y cómo son los gobernantes. De alguna forma, podemos decir, les da legitimidad, y dice: todos aquellos gobernantes nobles, aquellas personas creyentes en la Iglesia, en Cristo y sobre todo en la autoridad del Papa, van a ser legitimados y van a obtener sus tierras. Entonces, de esa manera, el poder que aquí estaba destruido empieza a girar con mucha fuerza alrededor de la figura de el Papa en Roma. Pero pese a todo, en este periodo, no es que el Papa obtiene tierras para él, sino solo obtiene legitimidad. Todos le hacen caso como una autoridad, como una institución, pero él en sí no es una especie de rey. No es que tiene tierras, ejércitos ni nada, solo que todos estos poblaciones francos, lombardos, recurren a él para que el Papa o lo que es la Iglesia católica les dé legitimidad en base a sus propios estamentos, en base a su propio poder. Como les digo una vez más, este periodo es muy caótico, donde no hay casi autoridad, pero no dura para siempre.
Y eventualmente estos pueblos germánicos empiezan a establecer reinos y autoridades más definidas, sobre todo los francos. De todos aquellos son los francos los que destacan y establecen el primer reino grande que tiene una cierta estabilidad y soberanía. Es en base a este reino franco que aparece el futuro imperio carolingio. Ya llegando al periodo donde nos habíamos quedado, donde están todavía el imperio bizantino, el imperio carolingio, han sucedido varias cosas. En primer lugar, todos esos pueblos caóticos del occidente de Europa empiezan a establecerse en reinos y aparece el imperio carolingio alrededor de los francos. Y con ellos ya se establece una fuerza más estable, podríamos decir, en la cual el Papa de Roma ya puede acercarse a ellos en base a lo que buscando apoyo político ya directo. Si bien el Papa de Roma tenía mucho poder religioso, aún así su posición estaba muy débil en el sentido de que cualquiera podía invadirles. Todavía eran antes del imperio carolingio, todavía habían muchos reinos bárbaros que podían agarrarse a quedar Roma, pero con esto ya el imperio carolingio se ha encargado de defender y funcionar alrededor de lo que era el Papa de Roma. Por el otro lado, miren la diferencia, lo que ha pasado con el imperio romano de Oriente, el imperio bizantino. La llegada del Islam, del imperio islámico, ha hecho de que todas aquellas poblaciones, todos aquellos obispados, ¿se acuerdan de los obispados de Alejandría, de Jerusalén, de Antioquía? Se pierdan, porque han sido conquistados por el imperio islámico y ellos han establecido como religión única el Islam. Entonces los cristianos que vivían en este lugar o han tenido que convertirse o ya no podían recurrir a las fuentes de lo que eran sus obispados. Es por eso que el poder ahora sí recién se establece alrededor del obispo de Constantinopla, pero mientras en el imperio de carolingio, mientras en el reino de los francos recién se estaba formando y el Papa de Roma ha ayudado a que se establezca la legitimidad, aquí en el imperio bizantino el emperador ya tenía mucho tiempo, ya era un imperio consolidado, ya estaba todo funcionando bien, correcto desde hace mucho tiempo, y es por eso que el patriarca de Constantinopla no llega a tener la misma fuerza que el Papa de Roma dentro del territorio del imperio bizantino. En el imperio bizantino es el mismo emperador el que sigue teniendo la figura más importante, sigue siendo la figura más importante dentro de la iglesia, y el obispo de Constantinopla, que luego se llamaría a llamar patriarca, y todas las figuras de la iglesia ortodoxa se van a llamar patriarcas, le da su visto bueno, pero no por eso es superior. Un aspecto muy importante de la iglesia ortodoxa que han visto en los videos es que aquí las figuras más importantes están divididas no por alrededor de Constantinopla o una ciudad, sino en base a ciudades. Entonces, si Constantinopla es tal vez el patriarcado más importante, era el patriarcado más importante, todavía se acordaban de que había antes en Antioquía, en Jerusalén, en Alejandría, y así como han aparecido varias ciudades, han aparecido nuevos patriarcas en un futuro, como por ejemplo en Kiev, en Moscú y en otras ciudades grandes, en Atenas. Entonces, esa es una diferencia muy importante. El patriarca de Constantinopla es el primero, pero no es la máxima autoridad de la iglesia ortodoxa. En la iglesia ortodoxa, cada patriarcado, podemos decir, cada territorio tiene su propio patriarca y responde a sus propias reglas. A diferencia de Roma, que todo gira alrededor del Papa. Un último aspecto muy importante que hay que considerar todavía en este periodo que estamos viendo, que es el siglo IX después de Cristo, los años 800, es que a pesar de estas grandes diferencias, mientras el Papa seguía teniendo una autoridad fuerte en Roma y había muchos patriarcas alrededor de la iglesia ortodoxa en el imperio bizantino, todavía formalmente seguían siendo una sola iglesia. Pero esas diferencias, todas las diferencias que les he ido diciendo a lo largo del video,
la diferencia del idioma, la diferencia de que en un lugar estaban bajo el Imperio Romano de Oriente, bien establecidos, y en el otro era un caos. Esas diferencias, por ejemplo, han aparecido diferencias litúrgicas, lo que han visto en el video con lo que son las figuras, las formas de llevar a cabo los ritos. A pesar de todas esas diferencias que ya eran muy evidentes, en este periodo que estamos viendo todavía se consideraba una sola iglesia. Todavía no se había dado la ruptura definitiva, pero ese era un camino inevitable. Eventualmente, a lo largo de lo que son las próximas clases y a lo largo de lo que pase en la historia, vamos a ver cómo se da ya la ruptura total y definitiva de todo lo que es la iglesia cristiana ortodoxa alrededor de los griegos del Imperio Bizantino y la iglesia católica, católica o la iglesia occidental, que es la que ha llegado aquí a Bolivia y la que es la más conocida. Vamos a ver ya cómo se ha roto totalmente las relaciones. Pero en este momento de la historia que estamos viendo, todavía, formalmente más que real, se siguen considerando una sola iglesia. Y es en este momento que recién la influencia de la iglesia ortodoxa está llegando poco a poco hacia el norte, hacia los rusos, mientras que la influencia de la iglesia católica con el Imperio Carolingio siempre se ha estado expandiendo hacia el occidente. Y esto es importante porque van a ver cómo en un futuro estas influencias terminan chocándose en conflictos interreligiosos que van a dar una identidad muy fuerte al pueblo ruso, que se considera la guardiana de todo lo que es esta iglesia cristiana ortodoxa. En la actualidad es Rusia, porque el Imperio Bizantino ya no existe, el centro de todo lo que es la iglesia ortodoxa a nivel mundial. Y no por nada a Moscú se la considera la tercera Roma, porque originalmente era la Roma original del Imperio Romano, luego se vuelve Constantinopla y eventualmente llega a Moscú, es lo que dicen ellos, junto con toda la tradición religiosa, cultural del Imperio Bizantino. Imagínense que todo este poder cultural, todo este poder de tradición, de religión de estas iglesias ortodoxas, que en algún momento va a desaparecer de este territorio que estamos marcando acá, se va a trasladar y va a ser preservado, se va a trasladar y va a ser preservado por el futuro, por los futuros rusos y el imperio ruso fundamentalmente. Y eso es todo, queridos estudiantes. Ese es el video de esta semana. Espero que les haya ayudado a explicar algunos elementos más del video. No se olviden que todo esto sigue conectado. Seguimos viendo el mismo periodo porque este es aquí donde surge todo lo que es el origen de los rusos ya como pueblo. Todavía nos falta ver un temita más antes de ver el origen ya mítico de los rusos, ya que hemos hablado de todo este territorio, pero no hemos hablado todavía de lo que pasa en el actual territorio ruso, que no es que era un territorio desértico, sino que pasan muchas cosas. Pero eso es todo por hoy. Les dejo hasta la próxima semana. Que tengan una buena semana y que la pasen bien la cuarentena. Nos vemos. Chao, chao.